Lo que conocemos como psicología es un concepto bastante amplio. Existe una gran cantidad de propuestas, tanto teóricas como prácticas, que no necesariamente son tan parecidas entre sí. Sin embargo, no todas las corrientes psicológicas utilizan el método científico de manera rigurosa. Hay quienes utilizan más la filosofía, mientras que otras conciben los procesos psicológicos como algo que se puede abordar desde la ciencia. Y es aquí donde entra Burgos Frederick Skinner, pilar importantísimo en el conductismo radical. En el siguiente video hablaremos más al respecto. Nació en marzo de 1904 en un pueblo de Pensilvania, Estados Unidos. Aunque de joven quiso forjarse una carrera como escritor, se dio cuenta de que no tenía facilidad para ello, así que lo dejó. Decidió comenzar a estudiar psicología en Harvard. Sin embargo, el entusiasmo por todo esto terminó al toparse con una psicología poco desarrollada, con teorías muy abstractas sobre los estados de la conciencia y todo tirando más hacia un lado filosófico. John B. Watson fue una gran influencia en Skinner. Era momento de dejar atrás el psicoanálisis y enfocarse en desarrollar una psicología experimental. Asimismo, junto con Fred Keller, llegaron a la conclusión de que era posible hacer de la psicología una ciencia. Skinner creía que todas las hipótesis de la psicología deberían ser comprobadas a través de evidencias objetivas y no por medio de especulaciones. De hecho, rechazaba la inclusión de variables no físicas en las investigaciones psicológicas. El conductismo radical nace como nombre de la filosofía del comportamiento. A diferencia del conductismo metodológico, este lleva hasta el límite el behaviorismo. Es por eso que en esta postura los conceptos mentales privados son inútiles en el campo psicológico. Para Skinner, el libre albedrío era una ilusión y la acción humana dependía de las consecuencias de las acciones que ya habían pasado. Él consideraba que teníamos mente, pero aseguraba que era más productivo estudiar los comportamientos que sí se podían observar y no era provechoso estudiar los eventos mentales internos que no eran observables. En la teoría que postula Skinner, la conducta es el objeto de estudio, mas no la mente. Y es que el conductismo es una corriente psicológica centrada en estudiar las leyes comunes determinantes del comportamiento humano y animal, ya que en su nacimiento el conductismo tradicional se focalizó en estudiar la conducta observable en lugar de estudiar lo intrapsíquico que no era observable. Los conductistas eran conocidos porque conceptualizaban a los procesos mentales como fenómenos que ocurrían en el interior de una caja negra, debido a que no era observable lo que sucedía en la mente de los seres humanos. Como sucede con la caja negra, desde el exterior no es visible lo que ocurre en el interior. De ahí la metáfora de comparar la mente con la caja negra. En cambio, para Skinner, él creía que estudiar los procesos mentales era fundamental para la psicología, contrario a Watson, que no creía en un mundo mental. Así que la caja negra de Skinner no correspondía a la caja negra de los anteriores conductistas, pues nuestro autor sí creía que podía ser sumamente útil para la psicología estudiar los procesos mentales. Skinner contribuyó con la noción del modelado de conductas mediante la aproximación sucesiva, pues señalaba que los principios del condicionamiento operante pueden ser empleados para producir conductas en extremo complejas, solo si las recompensas y los castigos se aplican de manera que incentiven al organismo en cuestión a acercarse cada vez más a la conducta que desean tener, pues la acción humana depende de las consecuencias obtenidas de las acciones que la precedieron. Y así sucede que si las consecuencias son malas, probablemente la acción no se repita. En cambio, si las consecuencias son buenas, existe mayor probabilidad de que las acciones se repitan. Una de las aportaciones metodológicas de Skinner fue la caja de condicionamiento operante.
resultado de sus disertaciones acerca de la forma como se debía estudiar el comportamiento humano. En el primer capítulo de su obra titulada La conducta de los organismos, Skinner define su propio punto de vista acerca de la psicología, considerando que ésta debe ser una para todas las especies, desde los protozoos hasta los seres humanos, haciendo a un lado la idea de que el ser humano era de interés especial para la psicología. Para Skinner, sus animales representarían a todas las especies, ya que el objeto de estudio era un organismo intacto, viviendo en su entorno y no una mente, ni estados de conciencia. Y su conducta, es decir, lo que visiblemente hacen los organismos, era lo que definía los límites del tema, y dentro de la conducta se trataba de tipificar toda la conducta voluntaria, y si se conseguía preverla y controlarla, se podría entender el universo. Skinner construyó la caja de condicionamiento operante, un dispositivo controlado por el experimentador en el que se sometería a un organismo a una serie de estímulos para estudiar su conducta. Este dispositivo consiste en una caja que tiene dentro algunos estímulos como palancas, luces o discos con color, en la que un animal aprende a producir un acto motor simple, como el apretar una palanca, seguido de una consecuencia reforzante, un poco de alimento. Derivado de estos experimentos, Skinner observó que la conducta se podía modelar mediante estímulos, ya sea ofreciéndolos o retirándolos, conformando así conceptos como reforzamiento, condicionamiento, consecuencia, respuesta operante, castigo. Otra de las aportaciones metodológicas de Skinner es la máquina de enseñar. En su autobiografía, Skinner habla que este invento surgió de la observación de la forma de enseñanza que le daban a su hija mayor en la escuela. Cuenta que se percató que con esa forma de enseñar se contravenían dos principios fundamentales. El primero, que no se decía a los alumnos inmediatamente si su trabajo era correcto o no, y tampoco se les exigía al ritmo del avance, porque a todos se les pedía el mismo ritmo, sin tener en cuenta su nivel de capacidad. A partir de esas observaciones, realizó algunos prototipos de cursos programados mediante máquinas. La primera máquina que fabricó la hizo a partir de un tocadiscos. La programación de los cursos consiste en dividir la materia a enseñar en pequeños fragmentos sucesivos que el alumno demandaría a su ritmo, suministrando cada vez su respuesta correcta antes de avanzar un paso, hasta haber recorrido el programa entero, lo que garantizaba el aprendizaje de los contenidos. Las máquinas de enseñar fueron la base para la enseñanza programada. En agosto de 1990 falleció Skinner a causa de la leucemia. Todas sus investigaciones sirvieron para consolidar a la psicología como una disciplina científica. Su legado ha sobrevivido al conductismo de su época y ha logrado influir en la psicología cognitiva y en las terapias cognitivas conductuales.